Rutas con voz propia, un podcast de turismo sobre el Madrid que no te esperas. Sierra Oeste. Hoy, Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias. El origen de una comarca. Hoy no vengo a buscar una cumbre. Hoy no sigo un río ni un sendero de montaña. Hoy vengo a escuchar piedras. Porque en la Sierra Oeste de Madrid existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Un lugar donde la historia se levanta entre muros de granito, arcos antiguos y claustros silenciosos. Un lugar que fue origen de lo que hoy conocemos. Llego por la carretera que atraviesa Pelayos de la Presa, dejando atrás el embalse de San Juan. El paisaje me encanta. Aparecen los pinares, las laderas de granito y ese aire tranquilo de la Sierra Oeste que parece invitar a bajar el ritmo. El cielo azul, de ese azul Madrid, me acompaña durante todo el viaje. Sigo las indicaciones hacia el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, que se encuentra a las afueras del pueblo, rodeado de bosque y a orillas de un arroyo. La carretera es corta y tranquila, y de repente aparece el conjunto del monasterio entre los árboles, con sus muros de piedra clara destacando entre los pinos. La imagen es preciosa. Muy cerca de la entrada hay una zona de aparcamiento sencilla. Te recomiendo consultar la web del monasterio para saber horarios y apuntarte a las visitas guiadas que merecen la pena. Camino hacia el monasterio. Frente a mí aparecen sus ruinas, con arcos, muros y torres que todavía conservan la elegancia sobria de la arquitectura cisterciense. La piedra tiene ese color dorado que cambia con la luz de la sierra. Y mientras cruzo el acceso, pienso que este no es solo un monumento. Es un lugar donde el paisaje, la historia y el silencio del monte llevan conviviendo más de 8 siglos. Un monasterio fundado en la Edad Media que hoy está declarado bien de interés cultural y que durante siglos fue uno de los centros monásticos más importantes de esta zona de Castilla. Antes de que las campanas resonaran, yo ya era valle. Antes de los muros, ya crecían aquí encinas y robles. Los monjes llegaron buscando silencio, y el silencio ya estaba. Los vi llegar. Traían libros, semillas, reglas de vida, pero también traían algo más sencillo. Paciencia, porque levantar un monasterio requiere tiempo. El monasterio está rodeado de naturaleza, como muchos monasterios medievales que buscaban lugares apartados para la vida contemplativa. Su origen se remonta al siglo XII, cuando los monjes de la Orden del Císter comenzaron a establecer comunidades por toda la península. Los cistercienses tenían una forma muy particular de entender el mundo. Buscaban lugares retirados, valles fértiles, territorios donde poder trabajar la tierra y vivir de manera austera, siguiendo una vida basada en la oración, el trabajo manual y el silencio. Aquí encontraron lo que buscaban. Los primeros monjes se instalaron en este valle hacia 1150, aunque el monasterio fue creciendo durante los siglos posteriores hasta convertirse en un importante centro religioso y económico. El nombre Valdeiglesias tiene un significado revelador: Valle de las Iglesias, porque durante la Edad Media este territorio estaba lleno de ermitas, monasterios y pequeñas comunidades religiosas que estructuraban la vida del valle. El monasterio que hoy vemos fue ampliándose poco a poco. Primero la iglesia, después el claustro, más tarde dependencias para los monjes, almacenes, bodegas y espacios agrícolas. No era solo un lugar de oración, era también un centro desde el que se organizaba el territorio. No solo como espacio religioso, sino como un auténtico sistema. Los monjes gestionaban tierras, organizaban explotaciones agrícolas repartidas por el entorno y coordinaban el trabajo y los recursos. A su alrededor se abrieron caminos, se asentó población y se transformó el paisaje. Lo que antes era monte y terreno disperso empezó a tomar forma y con el tiempo, ese sistema acabaría dando lugar a los pueblos que hoy conocemos. Aquí se rezaba, pero también se trabajaba. Los huertos alimentaban a la comunidad. Las viñas crecían en las laderas.
El sonido del martillo y el arado acompañaba al canto de las horas. Las piedras recuerdan cantos gregorianos resonando bajo estas bóvedas. Recuerdan pasos lentos en las madrugadas de invierno. Recuerdan siglos de oración. Llego al monasterio y lo primero que siento es que aquí el tiempo no ha pasado de una sola vez. Se ha ido quedando, poco a poco. Aquí se superponen siglos de historia, del románico original al gótico cisterciense, con añadidos renacentistas y barrocos que cuentan, sin palabras, cómo el tiempo ha ido dejando su huella. Sus muros de piedra conservan esa sobriedad característica de la arquitectura cisterciense. A diferencia de otros monasterios medievales llenos de ornamentación, los edificios del Cister buscaban la simplicidad. Líneas limpias, espacios funcionales, piedra desnuda. Una arquitectura pensada para favorecer el recogimiento. La iglesia del monasterio es uno de los elementos más impresionantes del conjunto. Su nave alargada, sus arcos apuntados y la sobriedad de sus muros recuerdan ese estilo románico tardío que ya empieza a acercarse al gótico. Aquí dentro la luz entra suavemente. No hay exceso, hay equilibrio. Dentro, casi escondida, aparece una pequeña capilla de ladrillo, más sencilla, más íntima. Contrasta con la piedra del monasterio, como si perteneciera a otro tiempo o a otra forma de habitarlo. Salgo al claustro, uno de los espacios más evocadores del monasterio, el corazón de la vida monástica. Aquí los monjes paseaban, meditaban, leían. Era un espacio de transición entre el mundo interior y el exterior. En torno al claustro se organizaban las distintas estancias, el refectorio, donde comían, la sala capitular, donde se reunían, las celdas donde dormían. Hoy el silencio vuelve a llenar este lugar, pero durante siglos estuvo lleno de vida. Mis claustros enseñan a caminar despacio, paso tras paso, pensamiento tras pensamiento. Así se ordena el espíritu. Los muros resisten. Aunque el tiempo cambie las vidas de quienes los habitan, las piedras permanecen, esperando nuevas miradas. El bosque sigue creciendo. El viento sigue recorriendo el valle. Algunas historias terminan, otras simplemente esperan. Anoche, mientras preparaba la visita, me encontré con una historia curiosa sobre este lugar. Una historia que explica por qué hoy podemos caminar entre estos muros y que empieza de forma inesperada. En 1974, el arquitecto madrileño Mariano García Benito leyó un anuncio en el periódico que decía simplemente: «Se venden ruinas de monasterio». Aquella frase marcó el comienzo de la recuperación de este lugar. Lo que entonces eran muros derrumbados, piedras cubiertas de vegetación y restos casi ocultos entre el monte, empezó poco a poco a revelar el antiguo monasterio que se escondía aquí. En 1983, el conjunto fue declarado bien de interés cultural, reconociendo su valor como uno de los monasterios más importantes de la Comunidad de Madrid. Y años después, en 2004, el propio García Benito decidió donar el monasterio al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, para asegurar que este patrimonio pasara a ser público y pudiera seguir restaurándose. Desde entonces, el trabajo conjunto del Ayuntamiento, la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias y la Comunidad de Madrid ha permitido realizar numerosas actuaciones de consolidación. Más de una decena de intervenciones que hoy nos ayudan a imaginar el esplendor que este monasterio tuvo durante siglos. Porque estas ruinas no son solo piedras antiguas. Son un testigo de la historia de este territorio, una joya patrimonial que sigue recuperándose para que también pueda ser entendida y disfrutada en el futuro. Y como ocurre en muchos lugares con tanta historia acumulada, el monasterio también guarda sus propias leyendas. Una de las más conocidas es la de Doña Elvira, a quien la tradición sitúa como una mujer de origen noble vinculada al entorno del monasterio, cuya historia quedó, de algún modo, inacabada. Dicen que de vez en cuando el monasterio se queda en silencio, aparece entre estos muros,
Es una leyenda, pero a mí me gusta pensar que es un símbolo de cómo el lugar se resiste a olvidar. Roberto de la Cruz de la Villa, guía del monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias, me cuenta su historia, que añade un punto misterioso y único a esta maravilla que es el monasterio. Doña Elvira es un fantasma de este monasterio. ¿Por qué se encuentra aquí? Realmente Doña Elvira existió. Fue la mujer de Rafael León, carpintero que decidió hacer la sillería de este monasterio. ¿Por qué se encuentra en el monasterio? Pues fue una mujer que se enamoró de un mancebo y Rafael decidió acabar con la vida de este hombre y refugiarse aquí. Unos años después se entera que Doña Elvira está enferma. La perdona, la cuida, la ama y finalmente ella muere y acaba sus días, su alma, su espíritu, en este monasterio. No acaba, comienza. Realmente Doña Elvira sigue con nosotros desde hace casi 4 siglos. Si te fijas, ahí tenemos a Doña Elvira, aquí la tenemos. Tenemos a Doña Elvira en este cuadro, en esta forma de nube desnuda. Está aquí Doña Elvira. Está presente también porque siempre que hay unas sillas que se caen, una puerta que se cierra, algo que sucede, ¿a quién se lo achacamos? Evidentemente al fantasma de Doña Elvira. Porque hay historias que no quedaron cerradas y lugares que no dejan de contarlas. Mientras regreso a casa, pienso que hoy nosotros llegamos al monasterio como viajeros, pero durante siglos fue justo al revés. Fue este lugar el que hizo que otros llegaran, el que organizó el territorio, el que dio forma a la vida a su alrededor. Aquí se abrieron caminos, se trabajó la tierra. Desde aquí se fue ordenando el paisaje, se definieron límites, se conectaron lugares que antes estaban aislados. Poco a poco, lo disperso empezó a tener sentido. Desde aquí, el territorio empezó a reconocerse, a tomar forma, a convertirse en algo más que un espacio, en un lugar habitado. ¿Vienes a descubrir qué historias guardan todavía estos muros? Rutas con voz propia. Proyecto financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España. Comunidad de Madrid.